Recording Buenas in tardes con progress. todos. Eh, Nuevamente nos reunimos para dar por concluida la última ponencia sobre el curso de bioseguridad dirigida a los próximos internos de 2022. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Carlos Soto Linares, quien tiene una amplia trayectoria en la universidad y es docente de posgrado. Él nos va a dar el tema medidas generales sobre tema de bioseguridad. Recibimos muy gratamente, doctor Soto. Muchas gracias, doctor. Tiene usted la pantalla para compartir. Muchas gracias. Bueno, agradeciendo a la doctora Moscoso por la invitación a disertar este tema de gran importancia, en especial a nuestros futuros internos, porque les va a ser de utilidad para que ustedes puedan evitar algún riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud, ¿no? Nos vamos a hablar de lo que es la bioseguridad, o los niveles de bioseguridad que debemos tener, ¿no?, dentro de las áreas de atención, ¿no? Entonces, importante, antes de entrar al tema de la bioseguridad, es determinar cuál va a ser nuestro, digamos, nivel de exposición que vamos a tener nosotros como personas que participamos en el proceso de atención de pacientes, ¿no? Y ahora, de acuerdo a la normativa de seguridad y salud en el trabajo, se evalúa lo que se llama el IPER, o la identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? Y en base a eso, definir el riesgo ocupacional, ¿no? Entonces, aunque ustedes no son trabajadores directamente vinculados al sistema, ya vienen a formar parte del proceso de atención, ¿no? Y por lo tanto van a tener un riesgo ocupacional, ¿no?, porque van a tener la posibilidad de enfrentarse a la atención de pacientes o de otras personas que están dentro del área hospitalaria y donde tenemos niveles de riesgo, especialmente el riesgo biológico, ¿no?, porque hay diferentes riesgos, ¿no? Hay riesgo físico, riesgo químico, riesgo disergonómico, riesgo psicológico y el riesgo biológico, ¿no? Entonces, acá nos vamos a ocupar fundamentalmente del riesgo biológico, ¿no? Entonces, en el IPER vamos a ubicar lo que se llama el biopeligro, o la existencia de agentes biológicos o que tienen posibilidad de generar patologías, ¿no? Y estos van a configurar lo que se conoce como el riesgo biológico, ¿no? Si no controlamos el riesgo biológico, entonces se va a generar una infección ocupacional, ¿no? Entonces, el objetivo de esta charla es fundamentalmente orientarles a ustedes sobre las medidas que debemos tomar para evitar la infección ocupacional, ¿no? Entonces, estamos en lo que se llama el tema de la bioseguridad. Y cuando hablamos de bioseguridad, nos estamos refiriendo al conjunto de normas y procedimientos que se destinan a controlar estos factores de riesgo biológicos que se van a generar durante el proceso de atención de los pacientes, ¿no? O cuando también algunos trabajadores van a manipular, ¿no?, microorganismos potencialmente infecciosos, especialmente los que trabajan en anatomía patológica, en laboratorio clínico, ¿no? Entonces tenemos, ustedes como internos probablemente no van a entrar a estas áreas, ¿no? Sin embargo, cuando llegan a ser residentes y de repente escogen una de esas especialidades, sí van a tener ese riesgo, ¿no? Entonces, importante en la bioseguridad que debemos cumplirlo de manera universal, ¿no?, en todo escenario y en todo momento, ¿no? Entonces, durante el trabajo diario, nosotros sabemos que se van a dar una serie de situaciones que nos van a exponer a potenciales peligros, ¿no?
y que eso va a variar dependiendo cómo nos exponemos al tipo de agente y al tipo de procedimientos o actividades que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, en los hospitales generalmente lo dividimos en tres áreas, ¿no? Tenemos un área de bajo riesgo, que son las áreas administrativas, donde no manejamos pacientes, no tenemos contacto directo con pacientes, ¿no? Tenemos las áreas críticas, donde cuidamos al máximo a nuestros pacientes, ¿no? Porque nosotros podemos llevarles agentes infecciosos y agravar su condición de paciente, ¿no? Esas son, por ejemplo, el centro quirúrgico, el centro obstétrico, ¿no? Y las UTIs, ¿no? Entonces ahí tenemos que garantizar la bioseguridad al máximo, ¿no? Y tenemos las áreas de riesgo, ¿no? Donde nosotros tenemos la posibilidad de infectarnos con los agentes que existen dentro del área o que traen los pacientes, ¿no? Y dentro de eso está la emergencia, está infectología, ¿no? Entonces, en emergencia, ¿por qué emergencia? Porque en emergencia nosotros tenemos que actuar de manera rápida, ¿no? Frente a una condición que pone en riesgo de muerte o poner en riesgo inminente la vida del paciente, ¿no? Entonces, no hay tiempo ahí para poder clasificar, ¿no?, el tipo de paciente que estamos recibiendo, ¿no? O sea, puede ser que estamos recibiendo un paciente politraumatizado, ¿no? Sin embargo, de fondo trae una tuberculosis multidrogo resistente, ¿no? Entonces, no vamos a tener tiempo para saber si el paciente tiene la tuberculosis multidrogo resistente, ¿no? Nuestro objetivo es evitar que se muera, ¿no? Entonces, ahí el riesgo lo sufrimos nosotros, ¿no? Por lo tanto, también aquí hay que maximizar las medidas de bioseguridad, ¿no?, para protegernos, ¿no? Mientras que en las áreas críticas es para proteger a nuestros pacientes. En las áreas de riesgo es para protegernos de los agentes que nos pueden infectar y generar patologías, ¿no? Entonces, las normas de bioseguridad están destinadas a reducir esos riesgos a niveles mínimos, si es que no se pueden eliminar, ¿no?, o a niveles aceptables, ¿no? Entonces, en base al tipo de manipulación que hagamos de los materiales peligrosos que pueden existir dentro de las áreas de atención, ¿no? Entonces, también la bioseguridad corresponde a la actitud, ¿no?, ante las prácticas seguras que tenemos nosotros como personas, ¿no?, y cada uno de los integrantes de un equipo de atención, ¿no?, y que al final de cuentas va a determinar nuestra propia seguridad, ¿no? Entonces, a veces puede ser que nosotros cumplimos, pero si algún miembro del equipo no lo cumple, entonces nos ponemos en riesgo a todos o nos pone en riesgo a nosotros también, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante las prácticas de la bioseguridad? Primero, porque nos va a generar protección. Entonces, ¿a quién va a proteger? Va a proteger primero a todos los trabajadores involucrados en el proceso de atención. También nos permite proteger a los productos, ¿no? Nos permite proteger a los cotrabajadores, por ejemplo, otras personas que están dentro del sistema de trabajo, como por ejemplo el personal de limpieza o personal de mantenimiento, ¿no?, o personal de laboratorio, ¿no? Y por otro lado nos permite tener un entorno seguro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se requiere de manera general para tener un ambiente seguro de trabajo, ¿no? Acá está hablando de laboratorio, pero estamos refiriéndonos al ambiente seguro de trabajo. Entonces, tiene que haber, por un lado, un supervisor experto, ¿no? Ustedes como internos no siempre van a tener a su lado, ¿no?, a su coordinador de internos, o al personal responsable del área, que sabe que usted está en condiciones de internos, ¿no? Entonces, no lo puede dejar a su libre albedrío, tiene que estar bajo supervisión, ¿no? Ustedes van a hacer su trabajo bajo supervisión, ¿no? Por lo tanto, necesitamos un supervisor experto en el área, ¿no?, que conozca primero el tipo de riesgo del ambiente donde se está trabajando, ¿no?, que conozca cuáles son las prácticas seguras, ¿no?, y que debe orientar de manera permanente al interno
sobre esas prácticas seguras. Por eso se llama un supervisor. Supervisor es una mirada superior, es un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando supervisamos, el objetivo es garantizar que todo se haga de manera adecuada, de manera óptima, de manera segura, ¿no? Por otro lado, necesitamos que el personal del equipo de trabajo sea experto también. Entonces, en la medida posible, antes de que ustedes ingresen a un área de riesgo, tiene que haber un proceso de inducción, ¿no? Para enseñarles en qué áreas, qué tipo de actividad van a desarrollar, en qué condiciones de seguridad van a trabajar, ¿no? Y cuáles son las medidas de protección personal, ¿no? Que deben, digamos, aplicar antes de exponerse al área de trabajo, ¿no? Entonces, es importante aquí que ustedes conozcan. Por otro lado, hay que conocer todos los riesgos potenciales existentes, ¿no? O sea, yo no puedo ingresar a un área sin conocer previamente cuáles son los riesgos potenciales que existen en esa área, ¿no? Y en bioseguridad hay que conocer los riesgos biológicos, ¿no? Pues qué tipo de agentes, ¿no?, fundamentalmente pueden existir que me pueden hacer daño o que pueden hacer daño a mis pacientes también, ¿no? Por otro lado, hay que conocer las prácticas y las técnicas y los procedimientos, ¿no? Entonces, si voy a desarrollar actividades que me van a poner en riesgo de exposición, ¿no? Ya sea exposición a fluidos o exposición a punzocortantes, ¿no? Entonces, tengo que conocer de manera adecuada las prácticas y las técnicas y los procedimientos que vamos a desarrollar, ¿no? Hay que evaluar si existe un manual de bioseguridad específico para el área, ¿no? Entonces, generalmente en los hospitales hay un manual de bioseguridad. En mi hospital, yo escribí el manual de bioseguridad en el año 2005, ¿no? De ahí lo hemos, todo, cada 3 años lo estamos renovando, ¿no? Hay un comité de bioseguridad que nos dedicamos a evaluar cuáles son las novedades en bioseguridad, cuáles son los recursos necesarios para mejorar los niveles de bioseguridad y de tal manera que hay que estar difundiendo. Permanentemente estamos también nosotros capacitando a nuestro personal, ¿no?, dando charlas, ¿no?, porque también estamos siendo supervisados y estamos siendo también auditados, ¿no?, porque también viene la auditoría, que es otro problema, ¿no? En mi hospital recién hemos sido multados, por ejemplo, por las malas prácticas de la segregación de residuos, ¿no?, y que es parte del proceso de bioseguridad, ¿no? Hay que ver aquí cuáles son los niveles de bioseguridad del área. Entonces, vamos a ver más adelante cómo se clasifican los niveles de bioseguridad. Hay hasta 4 niveles de bioseguridad, y eso va a depender del área de trabajo, de los agentes que pueden existir dentro de esa área, de los procedimientos que vamos a desarrollar dentro de esa área, ¿no? También hay que conocer todas las prácticas y técnicas de laboratorio y procedimientos, digamos, de atención, ¿no? Conocer las prácticas estándar, prácticas especiales, ¿no? Conocer el equipo de seguridad o el EPP, ¿no?, que son las barreras primarias que debemos utilizar de acuerdo al nivel de bioseguridad donde vamos a trabajar, ¿no? Pues de acuerdo al nivel de bioseguridad existe un equipo de protección personal específico, ¿no? Por otro lado, el diseño y la instalación y construcción de los ambientes, que son barreras secundarias, ¿no? Entonces, hay ambientes que tienen que tener ciertas condiciones de infraestructura, ¿no? O hay un diseño estructural, ¿no? Entonces, nosotros vemos lo que se llama el riesgo de estructura, el riesgo no estructura y el riesgo de función, o el riesgo funcional, ¿no? El riesgo estructural tiene que ver con la construcción, ¿no? Si tiene ventanas, si tiene flujo de aire, ¿no? Si tiene controles, digamos, de acceso, ¿no? Luego tenemos el no estructural, es cómo están ubicados digamos, los muebles, cómo están ubicados los equipos, ¿no? Y el funcional es cómo desarrollamos y hemos organizado el sistema de movimiento de trabajo dentro del ambiente. Pues todas esas partes son importantes, son barreras secundarias que hay que tomar en cuenta, ¿no?
igual, en algunas, cuando se manipulan ya agentes, hay algunos requerimientos importantes en laboratorio, como son las cabinas de seguridad biológica, ¿no? Fundamentalmente cuando manipulamos agentes, digamos, del grupo 4. Entonces, también los agentes biológicos son clasificados en 4 grupos de riesgo, ¿no? Entonces hay agentes del grupo 3, ¿no? Y grupo 4. El grupo 3, ya vamos a ver más adelante a qué se refiere, ¿no? Ya deben tener cabinas de seguridad biológica, ¿no? Y el EPP o el vestuario del personal. Entonces, el EPP corresponde, pues, con toda la indumentaria que tiene que tener el trabajador de acuerdo al nivel de bioseguridad en el cual va a trabajar, ¿no? Ahí podemos utilizar guantes, delantales, protectores de ojos, ¿no? Y protectores de cara o caretas, ¿no? Para los que manipulan muestras, dispositivos para pipeteo, ¿no? Los rotores, envases, centrífugas, etc. Entonces, en la bioseguridad nos interesa conocer el riesgo biológico, ¿no? Y muchas de las tareas que desarrollamos nosotros como médicos, o ustedes como futuros médicos, definitivamente nos van a exponer a este riesgo biológico, porque estamos vinculándonos a un conjunto de, digamos, tipo de áreas o manejo de pacientes donde hay un nivel de contaminación, ¿no? Y que a veces, a pesar de que nosotros permanentemente estamos descontaminando, desinfectando las áreas, y dado la demanda que es dinámica, igual va a existir un nivel de contaminación, ¿no? Más que aún hay agentes que son resistentes a los mecanismos de desinfección o los mecanismos de descontaminación, ¿no? Entonces nos vamos a enfrentar a una serie de virus, bacterias, parásitos, ¿no? Y que estos pues pueden estar contenidos o no en los fluidos biológicos que se generan en el proceso de atención, como puede ser sangre, orina, saliva, vómitos, ¿no? Y que de alguna manera pueden entrar en contacto con nuestra piel, con nuestras mucosas, ¿no? Y, o pueden ingresar a nuestro sistema sanguíneo, ¿no? Y provocarnos una infección, ¿no? Entonces, el riesgo biológico son aquellos que están relacionados con las posibles infecciones agudas o crónicas debido a parásitos, debido a sus componentes tóxicos, eh, o las infecciones que pueden ser causadas por los diferentes agentes patógenos, como son bacterias, virus, rickettsias, clamidias, hongos, ¿no? Según la clasificación de la OPS, ¿no? Entonces, riesgo biológico significa agentes que tienen vida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios para clasificar a los microorganismos en los grupos de riesgo, ¿no? Para nosotros definir el nivel de bioseguridad, primero tenemos que conocer con qué tipo de agentes nos enfrentamos, ¿no? Entonces, es importante clasificar en las diferentes áreas qué tipo de agentes microbiológicos o microorganismos existen en esas áreas, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesa conocer ahí? Nos interesa conocer por un lado, la infectividad. ¿Qué es la infectividad? La capacidad de producir infección o de poder transmitirse de un portador o de un reservorio a un susceptible, ¿no? Eso es la infectividad, ¿no? Luego tenemos la patogenicidad. La patogenicidad va a ser la capacidad que tiene el agente de producir enfermedad. Entonces, no todos los que nos infectamos de un agente biológico vamos a generar una enfermedad. Algunos simplemente se quedan como portadores, ¿no? O son asintomáticos, ¿no? Lo que estamos viendo en esta pandemia, ¿no? En esta pandemia, aproximadamente el 70% de las personas infectadas han hecho un proceso asintomático, ¿no? Un 30% hacen enfermedad. De ese 30%, aproximadamente también un 60-70% han hecho casos leves a moderados, ¿no? Y solamente un 20-30% hacen casos eh, graves, un 5% llega a estados muy graves,
y bueno, de esos que llegan a estar muy graves, prácticamente el 50-60% mueren, ¿no? Entonces, el nivel de letalidad es más en las personas de mayor gravedad, ¿no? Entonces, eso hay que conocer de los agentes, el nivel de patogenicidad, ¿no? Entonces, van a producir casos leves, moderados o graves, ¿no? Luego, es importante conocer su modo de transmisión, ¿no? Entonces, el modo de transmisión, primero saber cómo sale del huésped, por qué vías va a salir del huésped. Entonces, a ustedes ya les enseñaron la cadena de transmisión, ¿no? Entonces, la cadena de transmisión parte de ubicar a la gente en su reservorio natural, ¿no? O temporal, ¿no? Entonces, ¿cómo sale del reservorio? Entonces, si el reservorio es una persona, entonces, ¿por dónde sale? Sale por vía respiratoria, sale por vía digestiva, sale por vía urinaria, sale a través de la piel, etc. Hay que saber por dónde sale, ¿no? Por otro lado, ¿cuál es el mecanismo de transmisión, ¿no? Se transmite por contacto directo, ¿no? Piel a piel, ¿no? O se transmite por contacto indirecto a través de objetos contaminados, ¿no? O se transmite a través del aire, ¿no? Entonces, a través del aire puede transmitirse de dos maneras, a través de gotas y a través de aerosoles, ¿no? Entonces, en este problema del COVID, ¿no? En el COVID-19, la transmisión inicial pensábamos que solamente era por gotas, ¿no? Entonces, por eso decíamos, solamente hay que hacer distanciamiento social, ¿no? 1,5 metros, ¿no? Por gotas, la efectividad de transmisión está a 1 metro de distancia. Entonces, pasado el metro, hay seguridad, ¿no? Entonces, por eso decíamos, distanciamiento social mínimo, 1,5 metros, ¿no? Entonces, pero luego se ha demostrado que el COVID no solamente se transmite a través de gotas, sino también en algunos momentos, en áreas donde se pueden generar aerosoles, también se puede producir la transmisión por aerosoles, ¿no? Especialmente en las áreas donde está recibiendo apoyo ventilatorio, ¿no? Entonces, o donde hacemos nosotros hisopados, por ejemplo, ¿no? El hisopado nasofaríngeo puede generar aerosoles, ¿no? Entonces ahí necesariamente hay que utilizar una indumentaria, en este caso el respirador de alta eficiencia, como es el N95 o el N100, para evitar que esos microorganismos ingresen a nuestra vía respiratoria, ¿no? Luego tenemos la disponibilidad local de medidas preventivas eficaces, ¿no? Entonces puede ser que la gente es muy infecciosa, pero si tengo ya el tratamiento o las vacunas, entonces ya no me preocupo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el problema del virus de la hepatitis B, por ejemplo. Entonces, el virus de la hepatitis B es un virus de alta patogenicidad, de alta transmisibilidad. Es 100 veces más transmisible que el VIH, ¿no? Y es hasta 100 veces más patógeno que el VIH y hasta más virulento, ¿no? Sin embargo, como tenemos la vacuna, entonces lo que hacemos es que toda persona, ustedes como internos, tienen que ingresar a áreas donde tienen riesgo de exponerse a fluidos, a sangre o exponerse a accidentes punzocortantes, necesariamente tienen que entrar con su, digamos, su resultado de protección contra el virus de la hepatitis, ¿no? O sea, no solamente con la vacuna, ¿no? Yo desde que estoy en el hospital, yo en el hospital Hipólito Unanue y estoy haciendo trabajo ya de bioseguridad desde el año 2004, ¿no? Ahí implementé lo que se llama el dosaje de anticuerpos para hepatitis B, ¿no? Entonces, no solamente pedía que me traigan su carnet de vacunación, que han recibido sus 3 dosis de vacuna antihepatitis, sino que además tienen que traerme su dosaje de anticuerpos, ¿no? Pues con el dosaje de anticuerpos yo estoy seguro, plenamente seguro si esa persona está protegida o no está protegida, ¿no? Entonces, si tiene niveles bajos, lo hacemos que se reciban dosis de refuerzo o a veces lo revacunamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si no pueden exponerse y pueden hacer una hepatitis fulminante, pueden morir, ¿no? Y si no mueren, hacen una hepatitis crónica y a la larga terminan con cirrosis, terminan con cáncer hepatocelular, ¿no? Que ya está probado
que este virus produce el cáncer hepatocelular, ¿no? Entonces, es importante conocer ahí si tenemos medidas preventivas eficaces, ¿no? Como son las vacunas, ¿no? Por otro lado, la disponibilidad local de tratamientos eficaces, por ejemplo, para el caso del VIH, ¿no? Entonces, en el caso del VIH no tenemos todavía vacunas que son de alta eficacia, ya hay vacunas, pero todavía no de alta eficacia. Sin embargo, sí tenemos ya tratamientos, ¿no? Que pueden reducir hasta curar incluso, ¿no? Entonces ya hay disponibilidad local de tratamientos, ¿no? Por lo menos hay profilaxis, ¿no? O sea, inmediatamente que una persona ha sido expuesta a un accidente por fluidos o por sangre, ¿no? O por pulso cortante de un caso positivo, entonces tenemos hasta 24 horas para poder iniciar el tratamiento antirretroviral y evitar que se produzca la infección, ¿no? Y evitar que se produzca la enfermedad también, ¿no? Entonces, importante esas condiciones, ¿no? Entonces, según esto, vamos a tener 4 grupos de riesgo en los agentes patógenos, ¿no? Entonces, tenemos microorganismos de grupo 1, de riesgo 1, ¿no? Son aquellos que tienen o generan un riesgo individual y poblacional escaso o nulo. ¿Qué significa riesgo individual? Que no provocan enfermedad en las personas, ¿no? O una enfermedad muy leve, ¿no? Y que no se transmiten de persona a persona con mucha facilidad. Por lo tanto, no pueden difundirse en la población, ¿no? Son microorganismos que tienen pocas probabilidades de provocar enfermedades en el ser humano o los animales, ¿no? Los de grupo 2 tienen riesgo individual moderado, riesgo poblacional bajo, ¿no? ¿Qué significa riesgo individual moderado? Que puede provocar enfermedad en el ser humano y en los animales, pero que son enfermedades leves, ¿no? O moderadas y que tienen tratamiento, ¿no? Y que no se transmiten de manera fácil, ¿no? Por lo tanto, no hay riesgo epidémico. Nos pueden provocar enfermedades, ¿no? Pero tienen pocas probabilidades de dañar un riesgo grave en la persona. Son enfermedades curables, ¿no? Y que no generan, no son muy trascendentes, ¿no? ¿Qué es la trascendencia de una enfermedad? Aquella que puede provocar discapacidad o muerte, ¿no? La exposición puede provocar una infección grave, pero existen las medidas preventivas y terapéuticas, como decíamos en el caso de la hepatitis B, por ejemplo, ¿no? Y hay un riesgo de propagación limitado, ¿no? Entonces, la hepatitis B, ¿hay riesgo de propagación? Sí hay, pero no es como el coronavirus, no es como la tuberculosis, no es como el ébola, ¿no? Entonces, es limitado, ¿no? Entonces, grupo de riesgo 3, ¿no? Hay riesgo individual elevado, riesgo poblacional bajo, ¿no? Los agentes patógenos provocan enfermedades en el ser humano y en animales, pero que no se propagan con mucha facilidad de un individuo a otro, ¿no? Dentro de eso está el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces tiene que tener una convivencia, ¿no? Entonces, existen brotes de tuberculosis cuando hay un desconocimiento de las personas, ¿no? Pero no hay epidemia de tuberculosis, pues, ¿no? Como existe la influenza o como existe en el caso del coronavirus, ¿no? Donde una persona puede infectar ahora con las nuevas cepas, una persona puede infectar a 100, ¿no? Y también existen medidas terapéuticas y eficaces para tratarlas. Entonces aquí tenemos el Mycobacterium leprae, el Mycobacterium tuberculosis. Y de riesgo 4, el riesgo individual y población es elevado, ¿no? O sea, que no solamente provoca enfermedad grave en el ser humano, sino que a la vez puede generar un riesgo poblacional importante, o sea, puede producir epidemias, ¿no? Como, o pandemias, como el caso que estamos viviendo, ¿no? Digo que estamos viviendo porque todavía el coronavirus no se ha ido, ¿no? En el mundo todavía está causando graves efectos, ¿no? Tal vez en el Perú ha bajado un poco la incidencia y ya estamos relajando las medidas. Yo no soy de la idea de que se relajen tantas, ¿no? O tanto, ¿no?
Todavía estamos en riesgo, hay cepas que todavía no han ingresado al país, como es el COVID-XC, por ejemplo, ¿no? Que está causando serios problemas ahorita en Europa, en Asia, ¿no? Entonces, sí. Y también, normalmente para estos agentes no existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces, ¿no? Ejemplo, aquí tenemos el filovirus del ébola y el variola virus de la viruela, ¿no? La viruela, bueno, fue una infección, ¿no? Viral que realmente ocasionó pandemias importantes en el mundo y una alta letalidad, ¿no? Y bueno, lo hemos erradicado, ¿no? A través de la vacunación, ¿no? Pero el virus todavía existe, ¿no? O sea, es posible que en algún momento pueda salir y volver a provocar, porque ya no estamos vacunando contra la viruela, ¿no? Entonces tenemos aquí un resumen de los 4 grupos de riesgo de los patógenos, ¿no? Y de acuerdo al nivel de riesgo, de acuerdo a la actividad que desarrollamos, es que se configuran los niveles de bioseguridad. Entonces, para los agentes del riesgo 1, del grupo 1, ¿no? Se establece el nivel de bioseguridad nivel 1, ¿no? Cuando desarrollamos actividades de enseñanza básica, investigación, atención en áreas de bajo riesgo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener, digamos, prácticas adecuadas de laboratorio, ¿no? O prácticas adecuadas de atención, ¿no? Entonces, ¿cuál es el equipo de seguridad? No necesitamos ninguno, más que las medidas generales, nada más, ¿no? Sí utilizar, pues, en las medidas universales, si está necesario utilizar el mandilón, por lo menos, ¿no? Sí utilizar el lavado de manos, ¿no? En el grupo 2, ¿no? Tenemos el nivel básico o nivel 2 de bioseguridad, ¿no? Están en todos los servicios de atención, ¿no? No contando acá la emergencia, es un área de alto riesgo. Ahí ya sería, en las áreas, ahí tenemos varias áreas en emergencia, ¿no? Hay tópico de medicina, tópico de cirugía, tópico de pediatría, de ginecobstetricia, los 4 tópicos, y bueno, el de trauma shock, ¿no? Entonces, por ser emergencia un área de alto riesgo, porque no podemos clasificar, no sabemos frente a qué tipo de pacientes nos enfrentamos, entonces no podemos trabajar con un nivel 1 de bioseguridad, y empezamos con el nivel 2, ¿no? Y en áreas donde sí ya sabemos, por ejemplo, si recibimos un paciente con tuberculosis, eso va a entrar a un nivel 3. Entonces ahí en emergencia trabajamos con nivel 2 y nivel 3 de bioseguridad, ¿no? Entonces en un nivel 2, ¿qué necesitamos? Primero las prácticas adecuadas digamos, de los procedimientos, ¿no? Tener una ropa protectora, o sea, tenemos que tener una indumentaria, pues ya por lo menos ahí debemos tener un scrap, debemos tener un mandilón, eh, y a tener un respirador, ¿no? En este caso ya no solamente una mascarilla quirúrgica, sino un respirador, ¿no? Que tenga una alta eficiencia en el control de los agentes. Y ahí, ¿cuáles son? Es el N95 o el N100, ¿no? Nivel 3, entonces, acá ya son agentes que son de alto riesgo para la persona y todavía de riesgo moderado para la población, como es la tuberculosis, ¿no? Entonces, en las áreas de infectología, ¿no? En las áreas de hospitalización, ¿no? De pacientes infecciosos, ¿no? De vía aérea, fundamentalmente, ¿no? Y hay que aplicar aquí todo lo que se necesita para el nivel 2, más ya un sistema de acceso controlado al área, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en el hospital neumología, y en neumología tenemos 2 áreas. Hay nivel 2 y nivel 3. Nivel 2, donde están los pacientes que no tienen enfermedades de transmisión importante, ¿no? Pero los pacientes con tuberculosis están en un área ya de bioseguridad 3. Entonces ahí no puede ingresar cualquiera, ¿no?
O sea, hay un guachimán ahí en la puerta que está solamente permitiendo el ingreso a las personas autorizadas. Y para que ingrese, le va a pedir que tenga toda la indumentaria de protección antes de ingresar. Entonces, no puede ingresar si no tiene la indumentaria o el equipo de protección personal antes de ingresar. Tiene que estar bien puesto, ¿no? Y tenemos el nivel de contención máximo, que es el nivel 4, ¿no? Nivel 4 generalmente no lo tenemos en los hospitales, estos ya son laboratorios de experimentación, ¿no? Ahí donde se manejan laboratorios en los gérmenes de alta peligrosidad. Y desde ahí de donde salió ese famoso coronavirus, ¿no? En Wuhan salió de un laboratorio de experimentación, ¿no? Entonces ahí se aplica todas las prácticas de nivel 3 más un sistema ya de control máximo. O sea, ahí no puede ingresar una persona si es que no tiene los códigos de seguridad, ¿no? Entonces ahí o entras con huella digital o entras con reconocimiento facial, etcétera. Hay una serie de medidas de bioseguridad y de seguridad de acceso, ¿no? Y para ingresar hay doble sala de ingreso. Hay una sala primero de protección, donde vamos a ponernos toda la indumentaria de trabajo, ¿no? Y todo el nivel de bioseguridad y el equipo protector. Y luego hay una ruta de bioseguridad de un solo sentido, ¿no? Que es la ruta de bioseguridad. Entonces no podemos regresar. O sea, ingresamos y vamos en un solo sentido hasta el área de descontaminación. La hora que vamos a salir por un área de descontaminación. Entonces, importante para saber cómo debemos protegernos. Entonces, debemos hacer la evaluación del riesgo microbiológico de todas las áreas donde vamos a desarrollar nuestras actividades, ¿no? Entonces, ¿qué debemos evaluar ahí? Primero, ¿qué tipo de agentes existen o pueden existir potencialmente en las áreas donde vamos a desarrollar nuestras actividades? Y saber cuál es la patogenicidad de ese agente, ¿no? Y cuál es la dosis infectante o infectiva de ese agente. Por otro lado, el resultado potencial de la exposición. ¿Qué pasa de acuerdo al nivel de exposición que me puede pasar? ¿Cuál va a ser el resultado, ¿no? Por otro lado, ¿cuál es la vía natural de infección? O sea, conocer la cadena de transmisión de esos agentes infecciosos. ¿Y por qué vía de transmisión con más frecuencia se produce, ¿no?, la infección, ¿no? ¿Y qué otras vías de infección pueden existir derivadas de la manipulación en áreas del laboratorio, para los que manipulan ya los agentes, ¿no? Y hay una fórmula para calcular el riesgo, ¿no? Entonces, el riesgo va a ser, digamos, el producto, ¿no?, de un conjunto de variables, ¿no? Vamos a medir por un lado el daño relacionado al problema de las medidas higiénicas, ¿no? Ver si existe vacunación o no existe vacunación, ¿no? La vía de transmisión, ¿no? En especial ahí sí utilizamos, sin tomar en cuenta aquí lo que puede alterar las medidas higiénicas, ¿no? Por otro lado está la tasa de incidencia y por otro lado la frecuencia de las actividades de exposición, ¿no?, que nos exponen al riesgo, ¿no? Entonces, según esto, calculamos el nivel de riesgo microbiológico. También es necesario aquí conocer la estabilidad del agente en el ambiente, o sea, cuán viable es el agente una vez que sale de su reservorio en el ambiente natural, ¿no? Entonces, igual, cuando nosotros medíamos en el coronavirus, ¿cuánto puede permanecer viable el coronavirus en plástico, en acero, en la ropa, ¿no? En los utensilios, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, y realmente el coronavirus es bastante lábil en el ambiente, ¿no? Entonces, por eso las medidas más importantes, ¿cuáles son? El lavado de manos, ¿no? Porque si una persona ha estornudado, ¿no?,
Entonces, esas gotitas van a precipitarse y contaminan las áreas manipulables. Uno, sin conocimiento, puede manipular un área contaminada y si lleva esa mano, digamos, contaminada a las mucosas, ahí por ahí va a ingresar el agente y se va a producir la infección, ¿no? Entonces, el lavado de manos o la higienización de manos, ¿no? Lavado cuando tenemos agua, higienización con el alcohol gel, ¿no? Entonces, con eso es una medida fundamental para evitar, digamos, el contagio, ¿no? Por otro lado, la concentración de la gente y el volumen de material concentrado que se va a manipular, ¿no? Entonces hay que ver qué concentración de la gente puede existir y eso de acuerdo a los fluidos, ¿no? O sea, cómo está el concentrado de la gente en sangre, cómo está concentrado en los fluidos humanos, en orina, ¿no? En las heces, etc. La presencia del huésped apropiado, ¿no? Entonces, si existe o no existe huéspedes susceptible, susceptible. Entonces, ahora, por ejemplo, ya tenemos las vacunas, ¿no? Entonces, ahora nos están pidiendo para los mayores de 60 eh, 3 dosis de vacuna, ¿no? Entonces, ya no somos tan susceptibles. O sea, somos susceptibles a la infección, pero ya somos menos susceptibles a los casos graves y fatales, ¿no? Y definitivamente ha bajado significativamente, ¿no? Ahora yo estoy haciendo un estudio con las vacunas. Personas sin vacuna, aproximadamente mueren el 62%, ¿no? O han muerto el 62% en el área hospitalaria. Dentro de los pacientes hospitalizados que han tenido por lo menos una dosis de vacuna, con una dosis la letalidad hospitalaria baja al 22%, ¿no? Con 2 dosis baja al 2.5%, ¿no? Y con 3 dosis al 0.72%, ¿no? Entonces imagínense que esa vacuna sí tiene un alto impacto en la letalidad, fundamentalmente, ¿no? Entonces, otra cosa importante para manejar el riesgo microbiológico es la información de la disponibilidad de evidencias en estudios animales o en animales de laboratorio, ¿no? ¿Cuál es la actividad prevista en el área de atención o en el laboratorio, ¿no? Si hay producción de aerosoles, ¿no? Entonces hay que saber para poder utilizar respiradores en vez de mascarillas, ¿no? Por otro lado, toda manipulación genética del microorganismo que puede ampliar la gama en huéspedes o su sensibilidad en sus regímenes terapéuticos eficaces conocidos. Entonces, es importante ahí la mutación, ¿no? La disponibilidad local de intervenciones profilácticas o terapéuticas eficaces es otra componente importante para medir el riesgo microbiológico. Entonces, sobre el resultado de esa medición de riesgo biológico es que nosotros asignamos el nivel de bioseguridad al área, ¿no? O vamos a decir, este es un nivel de bioseguridad 1, bioseguridad 2, bioseguridad 3 o bioseguridad 4. Y en función a eso nosotros determinamos cuál es el equipo de protección apropiado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo para ese coronavirus, para poder hacer un uso racional también de los EPPs, he tenido que clasificar, estandarizar a todo mi hospital, ¿no? En áreas de riesgo, ¿no? Entonces ahí medimos áreas de bajo riesgo, áreas de mediano riesgo, áreas de alto riesgo y áreas de muy alto riesgo para coronavirus, ¿no? Y en base a eso definimos cuál es el tipo de indumentaria o equipo de protección personal que debe tener el trabajador que va a trabajar en estas áreas, ¿no? Y prohibimos los accesos a las áreas de mayor riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no vamos a empezar a generar contaminación cruzada, ¿no? Por otro lado, hay que elaborar los procedimientos normalizados de trabajo. Entonces hay que establecer las normas, establecer los MAPROS, ¿no? Los manuales de procedimientos, a fin de que se establezca, pues, sistemas también que nos permiten hacer una evaluación permanente, ¿no? Y la supervisión, porque si yo no tengo instrumentos normalizados y estandarizados, no voy a poder hacer la supervisión y el monitoreo y luego la capacitación, ¿no? Entonces, en conclusión, tenemos 4 niveles de bioseguridad. Nivel 1, básico, el 2 también es básico, el nivel 3 es de contención,
Entonces ahí hay letrero de seguridad de acceso, ¿no? Eh, y el de contención máxima, donde ya cualquiera no ingresa, pues, ¿no? En el de contención ya hay un guachimán en mi hospital, por lo menos, ¿no? Que también está con su equipo de protección y no te va a dejar ingresar a esas áreas, ¿no? Por más que seas el director, si no tienes tu autorización de ingreso y no tienes la indumentaria adecuada de ingreso, simplemente no ingresas. El de condición máxima ya es con alta seguridad. Ya decía que ahí el que ingresa tiene códigos de seguridad, o con huella digital, o con reconocimiento facial, etc. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Entonces, en el nivel de bioseguridad 1, no necesito restricciones, no hay restricciones. Este es el nivel 1, ¿no? Por ejemplo, bueno, los agentes con el Bacillus subtilis, la Neisseria wirli, la hepatitis canina, el Escherichia coli, ¿no? Ahí manejamos el nivel de bioseguridad 1, ¿no? Entonces, ¿qué recomendamos ahí? Sí, el lavado de manos es universal, ¿no? Y es una manera básica o estándar, ¿no? De bioseguridad, ¿no? El uso de guantes, ¿no? Para manipular pasar los fluidos o los contaminantes, ¿no? Sí se recomienda no fumar, no comer, no beber, no almacenar alimentos en el laboratorio o en el área de trabajo, ¿no? Cuidar aquí para minimizar las salpicaduras, ¿no? Evitar la formación de aerosoles, ¿no? Entonces, tener precauciones con los puntos soportantes es ideal. Acá es otra medida de estándar de bioseguridad, ¿no? Tenemos que tener el sistema de contenedores, lo que se llama el sistema de segregación de residuos. Entonces, ahí hay residuos biocontaminados, hay residuos comunes y hay residuos punzocortantes, ¿no? Entonces, tiene que haber los depósitos para esos tres tipos de residuos. Para biocontaminados tienen bolsa roja, para los residuos comunes bolsa negra, y para los punzocortantes son recipientes que tienen resistencia al traspaso de las agujas, y ahí deben eliminar solamente las agujas y nunca reencapuchar agujas, ¿no? Eh, Igual, tener un mantenimiento permanente para el control de insectos y roedores, ¿no? Eso es salud ambiental, ¿no? ¿Qué más? El uso de equipo de protección personal. Ahí mínimo usar pues los mandilones, las batas, ¿no? Los guantes, ¿no? Los protectores de ojos cuando hay riesgo de salpicaduras, ¿no? Y también protectores faciales, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en las áreas de atención de partos, por ejemplo, ¿no? Es de bioseguridad 2, ¿no? Entonces, bioseguridad 2 ya es un poquito más restrictivo. Entonces, ya tenemos alguna señalización, ¿no? Entonces, tiene que haber señales ahí. Entonces, hay personas, vamos a poner riesgo microbiológico, tiene que ponerse, por ejemplo, ¿no? Eh, Acceso solamente autorizado a personas autorizadas, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué necesitamos? Primero, tener control sobre los accidentes punzocortantes, ¿no? Igual, el control sobre los accidentes por exposición a fluidos, especialmente a las mucosas nasal o a nivel de los ojos, ¿no? Y la ingestión de materiales infecciosos, ¿no? Inmediatamente tiene que ser comunicado para darle el tratamiento inmediato, ¿no? ¿Qué agentes se controlan este nivel de bioseguridad 2? Está el virus de sarampión, las salmonelas, los toxoplasmas, el Clostridium botulinum, que produce el botulismo, ¿no? El virus de la hepatitis B. Entonces, acá se necesita tener políticas especiales de procedimientos para restringir el acceso, ¿no?
Entonces hay una señalización, hay que conservar ahí el distanciamiento social, ¿no? Hay un orden, un flujo de acceso, ¿no? Y existen macros o manuales de procedimientos para los procedimientos que se desarrollan. Entonces hay señales de advertencia, ¿no? Entonces esa es la señal de bioseguridad, ¿no? Es peligro biológico, ¿no? Hay una vigilancia del personal de laboratorio, ¿no? Y ahí debe existir ya un manual de bioseguridad para los procedimientos que se realizan. Entonces podemos tener una cabina de seguridad, ¿no? Especialmente dentro del laboratorio cuando vamos a manipular a algunos agentes, ¿no? Y en el nivel de bioseguridad 3, y aquí aparte de la señalización, ya hay un área adicional, ¿no? Como ustedes ven acá, tenemos ya un área previa, ¿no? Entonces hay doble acceso. Hay un acceso a un área de colocación de la indumentaria, y luego de que te coloquen la indumentaria hay otra puerta de acceso que vas a entrar ya al área de detención. Y tiene una puerta de salida diferenciada, un área de descontaminación. ¿Qué se necesita acá? El código de prácticas, hacer un diseño de las instalaciones, hemos dicho, porque tiene que haber una ruta de bioseguridad. O sea, hay un área limpia y hay un área sucia. Y no se puede salir por el área limpia, ¿no? Entonces, entras por un lugar, sales por otro. Y al salir del área sucia, vas a entrar a un área de descontaminación, ¿no? Y alguna vez hay que hacer una vigilancia médico-sanitaria del trabajador, ¿no? Entonces permanentemente hay que estar tomando muestras en estos trabajadores. Entonces hay señales de advertencia, hay ropa protectora adecuada en el área limpia. Entonces antes de entrar al ambiente, entramos al área limpia. En esa área limpia están la indumentaria o el equipo de protección personal disponible. Entonces te colocas todo ese equipo de protección personal y recién ingresas al área de trabajo y sales por un área sucia o área de descontaminación. Y sí se necesita aquí equipos de protección respiratoria, ¿no? El diseño de la estructura, aquí el aire debe salir del laboratorio a través de filtros HEPA, debe salir filtrado. Por lo tanto, tiene que haber un sistema de ventilación de flujo negativo, ¿no? O de presión negativa. ¿Qué significa de presión negativa? Que cuando se abre una ventana, el aire nunca sale, sino el aire en vez de salir va a entrar aire, pero el aire del ambiente no va a salir nunca hacia afuera. Por lo general, esos ambientes están cerrados, ¿no? Pero si sucediera que se abre una ventana, el aire no sale nunca, ¿no? Porque como hay presión negativa, va a entrar aire de fuera hacia adentro, ¿sí? Y el aire va a salir a través de filtros, ¿no? Que son los llamados filtros HEPA, ¿no? Entonces, las ventanas deben estar cerradas de manera hermética, ¿no? Y lo ideal es que tengan cristales resistentes para que no se puedan romper. ¿Qué agentes manejamos acá? El tuberculosis, aquí fundamentalmente la tuberculosis MDR y la XDR, ¿no? Los multidrogoresistentes, los extremadamente resistentes, ¿no? El virus de la encefalitis, la tularemia, ¿no? No, estoy dando clase, ahorita estoy en la universidad. No, salgo a las 8. Bueno, entonces decíamos acá está la tuberculosis, especialmente las cepas multidrogoresistentes y extremadamente resistentes, el virus de encefalitis, la tularemia, el Coxsackie, y ahora tenemos el SARS-CoV-2, el COVID, ¿no? Con todas sus variantes, ¿no? Y el nivel de bioseguridad 4, que es ya de contención máxima, ¿no? Estoy dando clase ahorita. Entonces, el nivel de bioseguridad 4, ¿no? Es de contención máxima, ¿no? Y eso solamente para los laboratorios de experimentación, ¿ya? Donde se manipulan agentes de alta peligrosidad, ¿no? Y de los cuales no tenemos todavía tratamiento, ¿no? Ni prevención.
como es el ébola, por ejemplo. Ahí tenemos el virus Marburg, el virus ébola, el Congo crimeano, la fiebre Lassa, el flavivirus, el paramyxovirus, ¿no? Son agentes de alta peligrosidad, tanto para el individuo como para la población. Puede producir epidemias con alta fatalidad, ¿no? Entonces aquí el acceso es estrictamente controlado, ¿no? Decíamos ya con códigos de seguridad, ¿no? El cambio de ropa es antes de entrar y al salir del laboratorio. Y cuando sales del laboratorio sales por un área de desinfección, ¿no? Y de descontaminación, ¿no? Ahí tenemos la indumentaria para un nivel 4, ¿no? Prácticamente es un astronauta que está completamente aislado del ambiente, ¿no? Entonces hay barreras en el huésped y con los microorganismos. El propósito fundamental aquí es que consiste pues para prevenir y minimizar las infecciones, prevenir la transmisión de enfermedades graves que pueden amenazar la vida de la persona, ¿no? Entonces, ¿qué variables de riesgo debemos considerar para garantizar una adecuada bioseguridad? Decíamos concentración del agente, la vía de ingreso, el tiempo de exposición, las variaciones individuales, la frecuencia de exposición y las exposiciones previas que uno haya tenido, ¿no? Hay estrategias generales de prevención de las infecciones transmitidas por fluidos o por sangre, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos aquí? El código de buenas prácticas, conocer todas las precauciones universales, ¿no? Las barreras naturales, o sea, cómo aislar la piel, las mucosas y garantizar el lavado de manos, ¿no? Las barreras químicas, el uso del hipoclorito, ultraaldehído, especialmente para desinfectar las áreas o las superficies, ¿no? Las barreras físicas, el uso de guantes, mascarillas, gafas, batas, ¿no? Caretas, ¿no? Las barreras biológicas están las vacunas, las inmunoglobulinas o los sueros, ¿no? Entonces, ¿qué infecciones se pueden transmitir a través de fluidos y exposición a sangre? Está la hepatitis B, la hepatitis C, el virus del VIH, ¿no? Entonces, hay que aplicar las precauciones universales, ¿no? ¿Por qué se llama universal? Porque lo debemos aplicar en todo momento y en todo lugar. Entonces, por eso es universal. Y hay que utilizar luego, además de las precauciones universales, la colocación de barreras protectoras, ¿no? Entonces, ¿qué significa universal? Dice, todo paciente debe ser considerado como potencialmente infectado. O sea, para nosotros, en un área de atención, no hay ningún paciente sin riesgo. Todo paciente es potencialmente infectado, por lo tanto, hay que utilizar las medidas de bioseguridad, ¿no? Uso de barreras, evitar exposición directa a sangre y fluidos orgánicos, ¿no? ¿Cómo lo evito? A través del uso de guantes, a través del uso de mandilón, a través del uso de mascarillas y otros especiales. Medios de eliminación de material contaminado, ¿no? Entonces hay que utilizar dispositivos y procedimientos a través del cual los materiales utilizados son depositados y eliminados sin riesgo. Tenemos que tener un sistema de gestión de residuos, tanto líquidos como sólidos, ¿no? Y de tratamiento de residuos, ¿no? Entonces, primero está ahí los que trabajamos en bioseguridad tenemos que hacer lo que se llama la caracterización de los residuos primero. ¿Qué tipo de residuos se generan? En base a eso hay que implementar el equipo de segregación. O sea, vamos a poner bolsa negra, bolsa amarilla, bolsa roja, ¿no? Y punzocortantes, ¿no? O contenedores de punzocortantes. Y luego enseñarle al personal cómo debe eliminar. Y es ahí donde siempre estamos peleando con los trabajadores, ¿no? Porque el trabajador siempre busca lo facilismo, ¿no? A veces no piensa antes de eliminar un residuo, ¿no? Y vamos a encontrar en los residuos comunes biocontaminados y en los biocontaminados comunes, ¿no? Incluso hasta punzocortantes encontramos ahí. Y eso es alto riesgo, pues. Ahora ya Contraloría, ¿no? Y su salud está interviniendo y está poniendo multas y está poniendo hasta sanciones penales.
Entonces ya no es tan fácil no practicar las acciones de bioseguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora a mi hospital le pusieron una multa porque, no porque han hecho una mala segregación, sino que encontraron que un contenedor tenía repleto de residuos, cuando la norma dice que a las 3/4 partes de la llenura de este contenedor ya debe cambiarse de bolsa, ¿no? Y aquí no cambiaron, ¿no? Y claro, eso no depende del trabajador de limpieza ni de nosotros que manejamos la bioseguridad, sino del personal del servicio, ¿no? Porque en algún momento puede haber una alta demanda de pacientes, hay una alta generación de residuos. Entonces, ¿quiénes son los que están viendo que el contenedor se está repletando? Es el personal que está generando el residuo, porque ellos tienen que segregar en esos contenedores, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Cuando ya ve que un contenedor está en las 3/4 partes, tiene que inmediatamente llamar a limpieza, ¿no? Y si no llama a limpieza, debe llamar a epidemiología o llamar a servicios generales, ¿no? Nosotros supervisamos, yo soy el epidemiólogo del hospital, ¿no? Yo superviso, ¿no? Sin embargo, tengo que estar garantizando que se maneje la máxima bioseguridad en mi hospital, ¿no? Entonces yo le puedo llamar la atención al encargado de mantenimiento, que es el que tiene que ver con los servicios generales, ¿no? Entonces, las precauciones universales, ¿cuáles son? Lavarse las manos antes y después de tener contacto con los pacientes, inclusive si hemos estado usando guantes. Algunos dicen, no, pero usé guantes, no necesito lavar manos. Si te saco los guantes, debes lavarte, ¿no? Usar guantes cuando hay contacto con fluidos orgánicos de alto riesgo. 3, usar bata o delantales impermeables, ¿no? O de tela antifluido, ¿no? Cuando exista la posibilidad de contaminar la ropa o la piel no intacta, ¿no? Cuando tienes heridas, ¿no? Y si tienes heridas, a veces es necesario hasta ponerse doble guante, ¿no? Si tienes heridas en las manos. Usar máscara o lentes protectores cuando existe la posibilidad de recibir salpicaduras, por ejemplo, en los partos, en las cesáreas, en la cirugía, en traumatología, ¿no? En la colocación de vías, ¿no? En las intubaciones, etc. Emplear cuarto privado o aislamiento cuando las prácticas higiénicas son pobres o exista alta probabilidad de contaminar el ambiente, ¿no? Las áreas de aislamiento. Estas son las precauciones universales. Se aplica a todo paciente. ¿Qué más? Hacer una alimentación regular, ¿no? No usar descartables, ¿no? Equipo dice, a reautorizar contaminado, ¿no? Entonces hay que verificar que no podemos reutilizar con material contaminado, debe ser limpiado y debe ser luego almacenado en contenedores impermeables y descontaminarlo duramente, ¿no? Entonces hay que evitar que se pueda reutilizar material contaminado, ¿no? Las agujas no deben ser retapadas o reencapuchadas, ¿no? Ni deben ser dobladas ni quebradas, ¿no? Entonces, otros objetos agudos se descartan en contenedores que son resistentes a las pinchaduras, ¿no? Hay que minimizar riesgos, utilizar dispositivos de ventilación mecánica y máscaras que deben estar a la disposición nuestra, ¿no? Entonces, cuando entramos a un área donde hay transmisión aérea, ¿no? Limpieza de salpicaduras de sangre, otros fluidos corporales usando guantes. Nunca hay que lo hacemos directamente con la mano, tenemos que usar guantes. Hay que utilizar la ropa adecuada, mandilón, ¿no? En áreas donde hay más riesgo podemos utilizar hasta el overol, ¿no? Hay que utilizar agua y jabón, hipoclorito, ¿no? Y dejarlo por lo menos 10 minutos, ¿no? Trabajador de salud con lesiones dérmicas debe evitar el contacto con secreciones, ¿no? El cumplimiento de esas precauciones va a ser responsabilidad del empleador. Entonces, tanto del que hace las funciones, pero si incumple el trabajador, lo van a sancionar al empleador, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo una supervisión. Nosotros estamos obligados a estar supervisando, pues, ¿no? Y están monitoreando permanentemente, ¿no? Todos los líquidos, fluidos y tejidos humanos son posiblemente contaminantes. Eso es según el principio de bioseguridad universal. Entonces, la universidad dice que vamos a considerar a todo paciente como potencialmente infectado,
Por lo tanto, todos los líquidos o fluidos que salgan de los pacientes son potencialmente contaminados. Entonces, hay uso de barreras físicas, lavado de manos, uso de guantes, uso de mascarilla descartable, uso de mantelón impermeable, uso de anteojos, ¿no?, que es condicionante al riesgo de salpicaduras, ¿no? Barreras químicas, la desinfección, esterilización, el manejo adecuado de material e insumos contaminados. Entonces, hay barreras de protección, están ahí las vacunas, el uso del EPP, las barreras químicas, ¿no? Importante, la vacuna ya lo conocemos, ¿no? Entonces, para la hepatitis, realmente nos evita la hepatitis fulminante, nos evita la infección por hepatitis B, nos va a prevenir del cáncer hepático y de la cirrosis, ¿no? Y para el coronavirus, no va a evitar la infección, pero sí, o la reinfección. Sabemos que hay reinfección por la gran capacidad mutagénica que tiene este agente, ¿no? Ahora tenemos una de las variantes recombinantes, la XE, la XD, ¿no? Que son altamente transmisibles, ¿no? Hasta 30% más transmisibles que la misma Omicron, ¿no? Entonces, reglas generales del uso de EPP. Entonces, usar el EPP apropiado cada vez que se desempeñe una tarea. O sea, no ingreses a un área si no conoces el riesgo del área. Y si conociendo el riesgo del área, debes saber cuál es el EPP correspondiente, ¿no? Su equipo debe estar libre de imperfecciones, o sea, no puede estar, digamos, rasgado, roto, ¿no? Si al estar usando el equipo protector, el mismo llega a ser desgarrado o alterado por materiales infecciosos, hay que quitarlo tan pronto sea posible, ¿no? ¿Qué hacer en caso de pinchadura o herida? Entonces, primero, inmediatamente lavar la zona del pinchazo, de la pinchadura, con abundante agua y jabón, ¿no? Y presionar para que salga la sangre, para que la sangre siga fluyendo, ¿no? Por lo menos hasta unos 10 minutos, ¿no? Claro, pues siempre y cuando no esté saliendo mucha sangre, ¿no? Pero una pinchadura es una pequeña cantidad de sangre, hay que estar presionando por lo menos 10 minutos hasta que siga saliendo la sangre. Con eso evitamos que la gente ingrese. Y lavarnos con bastante agua y jabón. Cuando la lesión es herida cortante, se debe irrigar con abundante solución salina estéril, ¿no? Y realizar una correcta antisepsia de la zona. Es necesario aquí cubrir luego con un apósito, ¿no? Reportar el hecho inmediatamente a su jefe inmediato, un supervisor, para realizar la investigación del accidente laboral, ¿no? Antes lo manejaba yo en epidemiología, ahorita ya existe una unidad de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? O de salud ocupacional, ¿no?, que ellos tienen que ser responsables. Si no se encontrara el supervisor, deberá acercarse al área de emergencia. Entonces, si usted trabaja por en hospitalización, va a emergencia. ¿Por qué? Porque en emergencia inmediatamente le van a dar el tratamiento respectivo. Si hay riesgo de transmisión de VIH, inmediatamente te van a dar tu dosis de antirretroviral, ¿no? ¿Qué hacer cuando hay riesgo químico a nivel de la nariz, la boca o los ojos, ¿no? Las mucosas oral, nasal deben lavarse con abundante agua limpia. Los ojos deben ser irrigados con solución salina estéril, ¿no? Agua limpia durante un tiempo no menor de 10 minutos. Y luego tenemos el EPP, ¿no? Entonces, el EPP que ya hemos hablado aquí para que ustedes lo conozcan. Entonces, el equipo de protección son aquellos que se han diseñado para prevenir la propagación de infecciones que se pueden transmitir por el contacto directo o por el aire, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Guantes, botas, mascarillas, anteojos, gorros, mandilones, overoles, ¿no? Vestimenta especial, ¿no? Ya has visto, hasta parece un astronauta ahí, ¿no? Entonces hay guantes, hay tipos de guantes, hay quirúrgicos, hay guantes estériles de examen y no estériles, y hay guantes utilitarios y de mantenimiento. El uso rutinario de guantes es recomendado en algunos de esos casos, ¿no? Primero, cuando vamos a tener contacto con sangre o fluidos corporales, o membranas mucosas o piel no intacta,
o intacta de los pacientes, ¿no? Cuando vamos a desarrollar procedimientos de acceso vascular, cuando vamos a hacer, digamos, poner una vía, ¿no? Una vía periférica o una vía central, ¿no? Manipulación de objetos y superficies manchadas con sangre u otros fluidos corporales, ¿no? Pues ahí hay que usar, necesariamente hay que usar guantes. Verificar que los guantes no estén dañados, ¿no? Antes de usarlos, ¿no? Los trabajadores que tengan heridas en las manos deberían considerar la posibilidad de usar doble guante, ¿no? Entonces, los guantes, ¿cuándo deben ser cambiados? Cuando estén gastados o perforados o dañados, visiblemente manchados. Entre contacto entre paciente y paciente. Yo no puedo manipular con el mismo guante a un paciente y luego al otro, ¿no? Entonces hay que cambiarse ahí. Cada vez que vamos a examinar a otro paciente con otro guante nuevo, ¿no? Después de contacto con solventes, lubricantes de base de aceite o esterilizantes. Una cosa importante, el uso de guantes no reemplaza el lavado de manos, acuérdense. El otro es la mascarilla. La mascarilla quirúrgica, ¿no? Debe cubrir boca, nariz y barbilla, ¿no? Y este es un mecanismo de barrera para reducir el biológico de microorganismos que se transmiten a través del aire, ¿no? Hay tres clases de mascarilla también, ¿no? Hay la normal o básica o quirúrgica, ¿no? Hay contrafluidos que son impermeables, ¿no? Y hay de alta filtración o las de alta eficiencia o N95 o N100. Esta es una normal o básica de la quirúrgica. La contrafluidos, que son impermeables, ¿no? Y las N95 que me permiten evitar la transmisión por aerosoles, como es el caso del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Y el caso también en este caso del coronavirus, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la mascarilla quirúrgica, ¿para qué lo utilizamos? Para proteger a los pacientes. No es mucho para protegernos nosotros, ¿no? Y el respirador es para proteger al trabajador. Entonces yo utilizo un respirador porque quiero evitar inhalar agentes infecciosos, ¿no? Y utilizo una mascarilla quirúrgica para evitar exhalar, ¿no? Agentes infecciosos hacia los demás, ¿no? Lo otro son las gafas. Entonces esto hay que ponerse cuando hay riesgo de salpicaduras, ¿no? Entonces en áreas donde vamos a tener riesgo, por ejemplo los tópicos, donde vamos a hacer curaciones, vamos a hacer hibridación de heridas, ¿no? O donde se va a atender un parto, ¿no? O en el centro quirúrgico, hay que usar gafas. Recomendaciones, aquí para las mascarillas, en este caso para las gafas, ¿no? En estas gafas, ¿qué necesitamos? Estas gafas podemos reutilizarlas, ¿no? Para reutilizarlas hay que lavarla con agua y jabón. Hay que frotar con un paño suave, desinfectar con glutarateído al 2% o alcohol isopropílico al 0.7% o hipoclorito de sodio al 0.1%, ¿no? Tener presente que las soluciones altamente cáusticas pueden dañar la película de la superficie de estos lentes y luego ya no podemos visualizar bien, pues se vuelven opacos, ¿no? El gorro es otra indumentaria de protección, ¿no? Hay que colocarnos antes de colocarnos la mascarilla, ¿no? Las botas generalmente son en las áreas críticas, ¿no? O en áreas también contaminadas, que para no sacar los contaminantes de nuestros zapatos, ¿no? Entonces hay que usar botas. Entonces esas botas tienen que ser desechadas en el área de descontaminación antes de salir, ¿no? Los mandilones, ¿no? Con eso vamos a producir un aislamiento de nuestra ropa interna. O sea, en el hospital tenemos la indumentaria de trabajo, es primero lo que se llama el scrap, ¿no? El scrap es una chaqueta y un pantalón, ¿no? Entonces, la chaqueta y pantalón que te pones sirve para desplazamiento interno, ¿no? Y esa es la ropa limpia, en otras palabras. Encima de ese scrap te vas a colocar luego el mandilón,
o te colocas en áreas de alto riesgo el overol, ¿no? Y en áreas de alto riesgo, incluso encima del overol, puedes ponerte un mandilón para hacer los procedimientos, ¿no? Y luego además utilizas pues, los guantes, utilizas ya la gorra, utilizas las botas, utilizas el respirador, ¿no? Y puedes utilizar también, si hay riesgo de salpicaduras, hemos dicho, caretas o utilizar gafas o anteojos, ¿no? Entonces hay alguna vestimenta especial que ya hemos visto dependiendo del nivel de bioseguridad, ¿no? Entonces, acordarse siempre de las precauciones universales, la más importante es el lavado correcto de manos y que de manera permanente hay que hacerlo. Y ahí están los 11 pasos de lavado de manos, ¿no? Y los 5 momentos también que hay que aprenderlo. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos para hacer un adecuado lavado de manos? ¿No? Tener un lavadero, tener un dispensador de jabón líquido o en espuma, ¿no? Y un dispensador de papel toalla, ¿no? No debemos tener ningún aditivo dentro de las manos, o en las manos, nada de sortijas, nada de relojes, y las uñas bien recortadas, por ejemplo, que este joven está con las uñas largas, ¿no? Entonces, abrir primero el agua, ahí están las técnicas, ¿no? Y eso les vamos a enseñar también, nosotros damos charlas de lavado de manos permanente ahí a todos los trabajadores, ¿no? Incluso el día 5 de mayo es el Día Mundial de Lavado de Manos. Ese día vamos a hacer un concurso ahí. Vamos a dar unos premios también en el hospital, ¿no? Ahí está el paso 1, ¿no? Paso 2, ¿no? Tercer paso, cuarto paso, ¿no? Sexto paso, séptimo paso. Ahora ya lo hemos bajado a 7 pasos. Antes habían 11 pasos, ¿no? Entonces ahora hay un lavado más, el lavado clínico es un poquito más rápido, o sea, máximo 1 minuto a 2 minutos, ¿no? Y el enjuague, ¿no? Y luego ahí tenemos el dispensador de papel toalla, también utilizar de manera racional, suficiente con un papel toalla para secarse las manos, ¿no? Máximo 2, ¿no? Y con ese mismo papel que hemos secado, cerramos luego el flujo de agua, ¿no? O lo podemos hacer mediante con el codo también, ¿no? Y tenemos el eh, lugar donde eliminar, ¿no? Entonces son los guantes que podemos utilizar, guantes de látex, cómo colocarse, ¿no? El tipo de ventilación es otra precaución importante, ¿no? El manejo de residuos sólidos, ya decíamos, es importante saber que en los hospitales generamos residuos biocontaminados, residuos especiales y residuos punzocortantes. Entonces, cada tipo de residuo hay que eliminarlo en su contenedor adecuado, ¿no? Para biocontaminados, bolsa roja; para especiales, bolsa amarilla; y para punzocortantes, los dispensadores de punzocortantes. Es un poco de información que les he puesto. Es importante que ustedes conozcan este rombo de seguridad, les puse acá también, ¿no? Porque no solamente existe riesgo biológico en el hospital, ¿no? Entonces, el riesgo biológico está aquí en el azul, ¿no? El riesgo de inflamabilidad, ¿no? Está en rojo, ¿no? El riesgo de reactividad
está en amarillo, y algunos riesgos específicos para materiales oxidantes, corrosivos, radioactivos, que está en blanco. Entonces, ustedes tienen que saber en qué área están y qué tipo de riesgos pueden existir, porque en base a eso hay que también nosotros poder comportarnos y utilizar la indumentaria adecuada, ¿no? Este es un resumen para ver los requerimientos. Eso es más de información, porque eso es para quien hace la infraestructura. Eso es como yo debo establecer los niveles de bioseguridad y adecuar el ambiente a esos niveles, ¿no? Les puse ahí un poco para que tengan un conocimiento también, ¿no? Bueno, esto es lo que teníamos que tratar el día de hoy. Si hay alguna pregunta, pueden preguntar, ¿no? Muchas gracias, doctor Soto. Muy interesante su presentación. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Bueno, no se aprecia, pero creo que ha sido bastante didáctica su presentación. Usted es un epidemiólogo de amplia trayectoria reconocida. Y bueno, es un honor haber podido escuchar esta clase magistral de su parte. Espero que los futuros internos hayan aprovechado todo lo que es conocimientos que usted les ha volcado y que tengan presente, y es algo en común de nuestros 4 ponentes que hemos tenido en el transcurso de la semana. El coronavirus, la pandemia, y aún no hay que bajar la guardia. Están apareciendo incluso otros tipos de enfermedades virales, así que ustedes tienen que continuar con sus medidas de bioseguridad porque no solamente se protegen ustedes, sino también protegen a su familia. Creo que si no hay ninguna otra pregunta, doctor, le agradezco muchísimo por su valioso tiempo. Sé que usted es muy ocupado. El día de ayer estuvo en una reunión importantísima de CONAREME. Sí, Muchas pues ahí gracias. no era mi voluntad dejarlos plantados a ustedes. Sí, disculparme porque realmente la reunión fue de urgencia, no estaba programada, por eso yo había coordinado con usted el día jueves, ¿no? Ujú. Pero ayer me llamaron de urgencia a las 3 de la tarde y yo dije, bueno, termino a las 5. Total, la reunión se postergó, he salido a las 8 de la noche recién. Sí, se comprende, y los chicos Bueno, también, porque saben que usted pues también es un representante de la Facultad de Medicina. Más bien, como le digo, le agradecemos mucho porque siempre usted está dispuesto a apoyarnos y a capacitar porque le gusta a usted pues la docencia, doctor. Muchas gracias. no, y Y con bueno, todo el como cariño para nuestros alumnos, pues, de nuestra facultad, ¿no? muchas gracias. Y para todos los chicos vamos a dar por terminada la actividad. Como veo que ha habido una participación masiva, esperamos que al final lo que se busca es que estas actividades han sido formativas, así que de acuerdo a lo que indicó el doctor Ortiz, no va a haber evaluación en esta oportunidad. Ya la evaluación, ustedes mismos van a realizarla, una autoevaluación cuando comiencen a ir a sus prácticas del internado médico, y esperamos que todos saquen 20. Muchas gracias a todos. Muchas Muy gracias, bien, doctor cuídense, un Soto. abrazo. Gracias. Hasta luego.